Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resuena en el corazón de muchísimos de ustedes, porque trata de algo tan fundamental en nuestras vidas, algo que todos anhelamos y buscamos, pero que a veces por la vorágine del día a día, olvidamos la verdadera esencia de lo que es. Hoy vamos a hablar de el amor lo es todo, no un regalo cualquiera. Sí, así como lo oyen. Porque a menudo pensamos en el amor como algo que nos llega, algo que nos sucede, un golpe de suerte, un destino prescrito. Pero, ¿y si les dijera que el amor, en su forma más pura y poderosa, es algo que construimos, algo que cultivamos, algo que merece nuestro máximo esfuerzo y dedicación? Quédense conmigo porque hoy vamos a desgranar esta idea y estoy segura de que se irán con una perspectiva renovada. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la cantidad de canciones, películas, libros y poemas que existen sobre el amor? Es un tema inagotable, ¿verdad? Y es porque el amor es, sin duda, la fuerza motriz de la humanidad. Pero, ¿cuál es esa fuerza que hace que el amor sea tan especial? Yo creo que reside en el hecho de que el amor no es una posesión, no es un objeto que se nos entrega sin más. Piensen en ello, un regalo por muy valioso que sea, una vez que lo recibimos, ya está ahí. Lo admiramos, lo usamos, lo disfrutamos, pero su existencia no depende de nosotros día a día. En cambio, el amor es algo vivo. Es una planta delicada que necesita ser regada, cuidada, podada, alimentada con la luz del sol y protegida de las heladas. Si descuidamos esa planta, por hermosa que fuera inicialmente, con el tiempo se marchitará. Y así es el amor en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra pareja, e incluso en nuestro amor propio. Cuando decimos que el amor es todo, ¿a qué nos referimos realmente? No se trata solo de la pasión arrebatadora del principio, de esas mariposas en el estómago que nos hacen sentir invencibles. No, el amor va mucho más allá. Es la comprensión en los momentos de dificultad, es el hombro en el que llorar, es la mano que te levanta cuando caes. Es la paciencia cuando alguien comete un error, la empatía para entender sus miedos y sus inseguridades. Es celebrar sus triunfos como si fueran propios y estar ahí para consolar en sus derrotas, sin juzgar. El amor verdadero es un acto constante de elección, una decisión consciente que tomamos una y otra vez cada día. Es elegir perdonar, elegir confiar, elegir apoyarse mutuamente, elegir crecer juntos. Y aquí es donde entra la parte de no un regalo cualquiera. Si el amor fuera solo un regalo, una vez que lo recibimos, ya estaría hecho. Pero el amor requiere inversión. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere vulnerabilidad. Pensémoslo en términos prácticos. En una relación de pareja, por ejemplo, si esperamos que el amor se mantenga intacto sin comunicarnos, sin tener citas, sin demostrar afecto, sin interesarnos genuinamente por la vida del otro, ¿qué estamos haciendo? Estamos esperando que un regalo invisible se autorregere, ¿verdad? Y eso, amigos, rara vez funciona. El amor, como cualquier otra inversión valiosa en la vida, requiere dedicación. A veces caemos en la trampa de pensar que porque amamos a alguien, esa persona debería saberlo o debería sentir lo mismo sin que nosotros hagamos un esfuerzo adicional. Es como esperar que una semilla germine sin plantarla en tierra fértil y sin regarla. No va a suceder. El amor se demuestra. Se demuestra con pequeños gestos, con palabras de afirmación, con actos de servicio, con tiempo de calidad y con contacto físico. No estoy hablando de grandes gestos ostentosos, sino de esos detalles cotidianos que tejen la urdimbre de una relación fuerte y duradera. Un mensaje de buenos días, una llamada para preguntar cómo ha ido el día, preparar su comida favorita, o simplemente sentarse a escuchar sin interrupciones. Y lo más fascinante de todo esto es que el amor, al ser una construcción, se vuelve aún más valioso. Porque sabemos que lo que tenemos no es obra de la casualidad, sino el resultado de nuestro propio empeño. Es el fruto de nuestras luchas, de nuestras reconciliaciones, de nuestros aprendizajes conjuntos. Cuando amamos de esta manera, no solo enriquecemos la vida de la otra persona, sino que también nos enriquecemos a nosotros mismos. Desarrollamos paciencia, tolerancia, compasión y una profunda conexión emocional que va más allá de lo superficial. Consideremos el amor propio, por ejemplo.
¿Cuántas veces nos tratamos a nosotros mismos con más dureza que a los demás? Nos juzgamos por nuestros errores, nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ser felices. ¿O eso no es amor? El amor propio es aceptar nuestras imperfecciones, celebrar nuestras fortalezas, cuidar nuestra salud física y mental, y darnos permiso para ser quienes somos, con todo nuestro bagaje. Es un regalo, sí, pero un regalo que debemos fabricar nosotros mismos, día tras día, con cada decisión que tomamos por nuestro bienestar. No podemos esperar que los demás nos amen si nosotros mismos no nos amamos primero. Y hablando de amor, no podemos olvidar el amor familiar. Las relaciones con nuestros padres, hermanos, hijos, a menudo damos por sentado que ese amor está ahí, incondicional y eterno. Y si bien esa base es poderosa, las relaciones familiares también requieren atención. Requieren perdón, requieren entendimiento, requieren mantener los lazos a pesar de las distancias o las diferencias. Un simple llamado, una visita inesperada, un gesto de ayuda, pueden marcar una gran diferencia y mantener viva esa llama de amor que a veces, por la rutina, puede parecer atenuarse. Pensemos en nuestros amigos, esa familia que elegimos. El amor en la amistad es un pilar fundamental en nuestras vidas. Y sí, es un regalo, pero uno que debemos cuidar. ¿Cuántas amistades se han desvanecido por falta de comunicación, por rencores guardados, por no invertir tiempo en ellas? La amistad, como cualquier otro amor, necesita ser alimentada con conversaciones sinceras, con risas compartidas, con apoyo mutuo en los buenos y malos momentos. Quizás el concepto de el amor lo es todo pueda sonar un poco abrumador al principio, como si tuviéramos que ser perfectos en cada relación. Pero no se trata de eso. Se trata de la intención del esfuerzo consciente. Se trata de entender que el amor es un verbo, no solo un sustantivo. Es una acción continua. Es la decisión de querer que las cosas funcionen y de trabajar para que así sea. Y volviendo a la idea del regalo, piensen en un artista creando una obra maestra. El talento puede ser un regalo innato, pero la maestría se logra con horas de práctica, con dedicación, con la voluntad de aprender y mejorar. Así es el amor. La chispa inicial puede ser un regalo, pero la obra maestra, la relación profunda y duradera, es el resultado de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. ¿Cuántas veces hemos visto parejas que, después de años juntas, parecen distantes, o familiares que han perdido el contacto? No es porque el amor haya desaparecido mágicamente, sino porque se dejó de cultivar. Se dejó de invertir en él. Se asumió que estaba ahí como un mueble viejo que no necesita mantenimiento. Y los muebles viejos, si no se cuidan, terminan deteriorándose. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar esta idea en nuestras vidas? Primero, seamos conscientes de nuestras relaciones. Identifiquemos aquellas áreas donde el amor podría necesitar un poco más de atención. Luego, comprometámonos a hacer pequeños cambios. No intentemos revolucionar todo de la noche a la mañana. Empecemos con un pequeño gesto, una conversación significativa, una muestra de aprecio. La comunicación es clave, no nos cansaremos de decirlo. Hablar abierta y honestamente sobre nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestras expectativas es fundamental. Y no solo hablar, sino también escuchar. Escuchar activamente con empatía, intentando comprender la perspectiva del otro. Y el perdón, el perdón. Es una herramienta poderosa en el cultivo del amor. Todos cometemos errores, todos decimos o hacemos cosas que hieren a los demás. Guardar rencor es como almacenar piedras en una mochila que llevamos a todas partes, nos pesa, nos limita y nos impide avanzar. Perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, nos libera y nos permite reconstruir y fortalecer los lazos. El amor, en su forma más elevada, es un motor de crecimiento. Nos impulsa a ser mejores personas, a superar nuestros miedos, a abrirnos al mundo. Cuando nos esforzamos por amar y ser amados de esta manera, no solo transformamos nuestras relaciones, sino que también transformamos nuestras propias vidas. Nos volvemos más resilientes, más compasivos y más conectados con el mundo que nos rodea. Así que la próxima vez que piensen en el amor, recuerden esta idea, no es un regalo que llega y se queda sin hacer nada. Es un jardín que debemos plantar, regar, podar y cuidar con esmero. Es un arte que debemos practicar, una danza que debemos aprender a bailar juntos.
Y el resultado de ese esfuerzo, mis amigos, es algo infinitamente más valioso y hermoso que cualquier regalo que se pueda recibir. Es la plenitud, la conexión, la verdadera alegría que solo el amor en su máxima expresión puede brindarnos. El amor lo es todo porque nosotros lo hacemos todo. Para ir concluyendo, quiero recapitular brevemente. Hemos hablado de cómo el amor no es un regalo pasivo, sino un proceso activo de construcción. Hemos explorado la importancia de la inversión, el esfuerzo, la comunicación, el perdón y la dedicación en todas nuestras relaciones, desde la pareja hasta la familia y los amigos. Hemos resaltado que el amor propio es la base para poder amar verdaderamente a los demás. Espero de corazón que esta conversación les haya inspirado y les haya dado nuevas perspectivas sobre la naturaleza del amor en sus vidas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se identifican con estas ideas? ¿Tienen alguna experiencia o consejo que quieran compartir sobre cómo cultivan el amor en sus relaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido valioso, les pido de todo corazón que le den un buen me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares para que este mensaje llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Son el alma de este canal y les agradezco enormemente su compañía y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.